Queridos, que el Señor les bendiga. ¿Se escucha bien ahí? Vamos a tratar de sí. Los he visitado no hace mucho, algunos seguramente se acuerdan. Fue un tema hecho para ustedes. Fue la primera vez que lo prediqué y armé así algo sencillo, me pareció muy lindo de compartirlo. De hecho, aquello fue una gran experiencia porque por problemas técnicos el día ese de la radio, el jueves anterior, teníamos que tratar el tema y era luchar contra un montón de cosas que pasaron ese día y era como que quedó ahí latente. Y cuando tuve el sábado acá, es como si hubiese descargado todo, porque digo, esto es lo que yo tenía que decir. Así que ese fue un día feliz para mí. Hoy tenemos otro tema inédito. Antes de recibir la invitación a estar acá con ustedes, mis queridos hermanos, yo venía masticando, como se dice, ya me quedé con la idea de la torta. Ya me quedé con la idea de la torta, ¿no es cierto? Ya estoy pensando en comida. Sí. Así que si no predico fuerte, no me van a dar nada. Y entonces venía masticando un tema y recibo entonces la invitación y digo, este es el tema que vamos a compartir. Por eso, hermanos queridos, vamos a proyectar la primera diapositiva. Y este tema ustedes lo conocen, tengo entendido que son una iglesia en particular que le da mucha importancia. Así que el tema en general lo conocen, pero hoy vamos a ver una serie de cosas. Yo tengo la copia de todo eso exactamente en mi celu, así que puedo ir viendo lo que ustedes ven. ¿Ya está la primera? Bien, dice el santuario, ¿qué dice? Lugar de bendición. Esa es justamente una de las diapositivas de nuestros portales, muy lindo. ¿Cuántos creen en el santuario? Ustedes saben, mis queridos hermanos, que eso es parte de nuestro propio ADN, uno de los centros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el centro de la vida cristiana? Jesús. Y el santuario no puede estar lejos de él, porque él está adentro del santuario. No se puede hablar de Jesús sin hablar del santuario. No se puede hablar del santuario sin hablar de Jesús. Entonces no es algo que podamos nosotros esquivar. Pero para recordar, por si alguien no se acuerda mucho de cómo es esto y por qué le damos algún tipo de importancia, vamos a ver en Hebreos. Abramos primero en Hebreos para entrar en calor. Y yo tengo el relojito mirando también allá arriba. Bueno, vamos a ver Hebreos 8. Ya lo voy leyendo yo, un par de versículos. Dice Hebreos 8 del 1 al 3 y el versículo 5 en particular. Hebreos 8, del 1 al 3 y versículo 5 en particular. Esto es simplemente para entrar en calor, para fundamentar el tema en nuestros corazones, para que sepamos que Dios nos ama a través de cada una de las lecciones de la Biblia. Y si Dios puso esto en la Biblia, es porque es verdad y porque también es una forma de amor que Dios tiene para nosotros. Hebreos 8, 1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, punto principal, algo medular e importante, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesús. Pero no solo habla de Jesús. Dice que es un tema principal, que está sentado en un trono, pero no termina acá. Todos creen en el trono, todas las iglesias creen que hay un trono por allí y el Señor Jesús está sentado. Pero la verdad es más amplia que esa. Dice así: ministro del santuario y de aquel que dice verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuántos hay? ¿Uno o dos? El hombre y el Señor. ¿Cuántos tabernáculos hay? Dos. No es el mismo. Son dos distintos. Porque todo sumo sacerdote, acuérdense que él dijo que Jesús era ministro, ¿se acuerdan?
La función uno dice, bueno, el Señor está arriba pidiendo por nosotros. Se lo imaginan a Jesús pidiendo ante el Padre, pero acá ¿qué dice? Que su función, ¿cuál es? Porque dicen, él está ministrando, está haciendo algo. Ahora dice, todo sumo sacerdote. Impresionante, esa palabra es muy importante. Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El Señor Jesús que lleva su sangre y vaya arriba por algo. Entonces el versículo 5 dice, hablando de todas estas cosas que están creadas y las ceremonias y todo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Por un momento, hermanos queridos, se abstrae y dice, esto del santuario y esto de que había ceremonias y sacerdotes y que llevaban sangre, uno hoy lo ve distante, pero en la época que fue escrito, en el siglo I, estaba a la vista. No era algo lejano en la historia. Los cristianos que recibían estas primeras cartas lo tenían mirando. Es más, Hebreo fue escrito justamente para preparar la transición. Ellos iban en 67, más o menos aproximadamente calculan que fue escrito. Apenas unos años antes del 70. ¿Qué pasó en el 70 después de Cristo? Se quemó Jerusalén. ¿Y qué más se quemó? El templo. ¿Estaba profetizado que se iba a quemar el templo? Claro, en Daniel 9. Ahora bien, ¿cuál es el tema que yo quiero tocar, hermanos queridos? Entonces el Señor tuvo misericordia. Todas estas cosas están bañadas de amor y misericordia. Él sabía que hermanos como nosotros hace 20 siglos iban a derramar lágrimas hasta caer tendidos de dolor. ¿Por qué? Porque la cosa más linda que había era un templo. Sí, ellos sabían que de alguna manera prefiguraba algo en el cielo, pero lo tenían a la vista. Era como la más linda de nuestras iglesias, como el templo principal que imaginemos. Lo mejor, lo más bello que podamos imaginar. Y ellos, cuando fue escrito Hebreos y Dios lo hace circular, faltaban apenas un par de años y un poquito más para que eso fuera reducido a cenizas. E iban a llevarse todo, e iba a quedar nada allí. Entonces, ¿qué tenían que enseñar a los cristianos, no a los judíos? Desde ese siglo I en adelante. Que esto que veíamos era, ¿qué dice acá? Figura y sombra de aquello verdadero. Es como si dijeran, nadie sabía que iba a ser quemado. En realidad sí estaba profetizado, pero es como que uno no quiere ver. Pero decían, allí hay algo verdadero. El Señor Jesús está en algo verdadero. Esto que está acá solamente es una figura. Entonces, pero las lecciones se aplican para todos. Damos vuelta a la página un poquito, apenas nada más para entrar en calor. Y dice así, el 24. El Señor iba con su sangre por amor a nosotros y llega e ingresa a la parte de... ¿Vieron en la figura esta que está acá? ¿Qué ven? Cortinas por afuera, ¿verdad? Ven de un edificio más adentro, un poco una carpita más adentro, ¿verdad? Bueno, esa carpita tenía dos lugares. El primer lugar más amplio era el lugar santo y hacia adentro el lugar santísimo donde estaba el arca. Pero afuera había un espacio donde la gente entraba. Los sacerdotes solamente entraban en la carpita interior, pero en el patio y en todo eso que está antes de la carpita, esa que está al medio, entraba, había sacerdotes, estaban los animalitos que eran llevados y entraba la persona hasta allí. Entonces cuando dice acá, porque no entró Cristo en el santuario, ¿dónde ingresó? Allá en el cielo, como si fuese la carpita esta, la más chiquita. Allí ingresa. Todas las visiones son dentro de esa carpa. ¿Qué queda fuera de esa carpa? Se llamaba el atrio. Y eso nos representa a nosotros aquí, en la tierra. Que digamos que la tierra es el patio del santuario. Ahora bien, y dice así,
Porque no entró Cristo, o sea, desde este atrio de la tierra hasta allá, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que dice figura del verdadero, 9:24. Sino en él, cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No sé si ven claramente cómo todo el tiempo habla de nosotros y del cielo. ¿Qué tal? ¿Estamos cerca nosotros del santuario? No. ¿Estamos lejos o no? Sí. Pero ¿cómo habla la Biblia? Como si estuviéramos conectados. Dice, pasa de aquí, de nosotros, para allá e ingresa. Como si fuera la puerta esa. ¿Pero estamos cerca o no? Pero lo que la Biblia dice es, esto es el atrio, aquello es el santuario. Es como si fuera la conexión, es lo que la Biblia destaca. No si está al lado nuestro, sino que dice desde aquí, ingresa hacia allá. Y ahora es bueno saber eso, cómo juega los términos, pero son reales. Y dice así, bueno, y bueno, claramente dice para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos queridos, esta es una pequeña introducción para qué. Para suponer que es una linda anécdota, ¿qué les parece? ¿O será real? ¿Por qué la Biblia usa el término verdadero? ¿Lo usa muchas veces la Biblia? Muchas veces lo usa la palabra verdadero. ¿Y por qué se usa la palabra verdadero? Justamente porque es muy, muy cierto. Ni siquiera es un poco cierto, sino que es algo demasiado cierto. De hecho, está diciendo, eso que nosotros vemos, bueno, ahora no lo vemos porque ya fue destruido, pero ellos lo tenían enfrente, era muy simple. Eso que vos ves, que vos decís que es real, es apenas una sombra de algo mucho más real. Si tuviéramos que decir cuál de los dos era más real y cuál de los dos más importante, ¿cuál de los dos era más importante? El de arriba. Si uno tuviera que decir verdadero a uno de los dos son verdaderos, ya sé, los dos son reales, pero si tuviéramos que elegir, por supuesto, el original. Y uno dice, bueno, es hebreo, quizás hermanos es alguna anécdota. Hay iglesias que dicen que esto es algo así como un ejemplo, como una metáfora. Pero ¿esto es así? ¿Qué dicen, hermanos? No. ¿Dónde tenemos la prueba? Una super prueba. Y estamos hablando de que uno diría, bueno, esto es porque algún judío estaba leyendo. ¿Esto para quién fue escrito? ¿Para los cristianos o para los judíos? Cuando el Señor dice que vuestra huida no sea en día de reposo, ¿a quién le habla? ¿A los judíos o a los cristianos? Los cristianos guardan los mandamientos. Por eso les dice del sábado a los cristianos. Cuando habla del tabernáculo y les dice, ahora no lloren, bueno, es una forma de decir, por eso es toda la carta. Ahora ustedes van a llorar, pero acuérdense que el verdadero, ¿a quién le está hablando? ¿A los cristianos o a los judíos? Por supuesto que es un mensaje que incluye al pueblo judío, pero básicamente era un texto que se iba a preservar hasta el final de las edades, o sea, hasta nosotros. Nosotros íbamos a poner los ojos acá. El Señor nos está hablando y nos dice, allá arriba hay algo que es verdadero. Y entonces uno diría, bueno, si el Nuevo Testamento y el Viejo se armonizan un poco, yo les veo una conexión. ¿Cómo hizo el Señor para despejar nuestro corazón de dudas? ¿Cómo hizo? Corría en la última década en Patmos, estaba Juan, el último apóstol, y el Señor tuvo a bien darnos una prueba más. Allí se le apareció un ángel enviado del Señor con un mensaje del mismísimo cielo. ¿Y qué dijo? Escribe. ¿Y qué trajo? El Apocalipsis, hermanos queridos. ¿Por qué Dios trajo el Apocalipsis? Porque solo relata profecías, hay algo de monstruos y de bestias y cosas así. Porque si nosotros corremos un poquito nuestros ojitos y los abrimos ante el Señor, porque Dios es bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Todo el Apocalipsis no es solamente el libro,
O sea, está Jesús, hay muchas cosas, hay profecías, hay ángeles, está Dios, está el Espíritu Santo, está Jesús. Pero el libro está descrito dentro del santuario. El libro literalmente está desde el santuario. El Señor, como si interrumpiera un segundo en una visión, como si en un segundo interrumpiera y se dirigiese a Juan, dice que él se da vuelta y ve a uno vestido como era, como de lino, ¿se acuerdan? Con un cinto de oro, el traje del sumo sacerdote. Bello. Dice que se paseaba ¿en dónde? Delante de los candeleros. ¿Dónde estaba? En el lugar santo. Luego, por ejemplo, tenemos claramente el altar de incienso en el 8, en Apocalipsis 8. Y claramente Dios nos está mostrando. Y luego dice que se abre una puerta. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 11? En adelante. De hecho, dice que se abre una puerta y estaban separados técnicamente los dos compartimientos del verdadero. ¿Qué habría dentro del compartimiento interior, del más profundo, del lugar santísimo? Hermanos queridos, ¿qué mueble había? Ahí está. El arca. Y esto estoy diciendo todo de memoria porque es solamente para orientarnos un segundo y entrar en calor. Y la Biblia habla del arca y dice que se corrió un velo y se vio el arca del testimonio, el arca del pacto. Los dos términos utiliza, de acuerdo a la versión, de acuerdo también a los versículos, unos capítulos más adelante, usa también la palabra arca del testimonio, de acuerdo a la traducción, pero normalmente se usa arca del pacto y arca del testimonio. ¿Saben qué significa? Era un cofre que tenía ¿qué adentro? ¿Cuáles eran las palabras del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Cuál era el testimonio? Lo podemos leer claramente en Salmo 119. ¿A qué llamaba testimonio? A los 10 mandamientos. Lo pueden encontrar en toda la Biblia, agarren una concordancia y busquen testimonio. Para encontrar muchísimas veces en muchísimos lados que está ligado a los 10 mandamientos. Era el arca que contenía la ley de Dios. Entonces, hermanos queridos, ¿se perdió el arca? ¿La tenemos que seguir buscando? ¿Dónde está? Por eso la Biblia dice, tu palabra permanece para siempre en los cielos. ¿Se acuerdan del Salmo 119? Cuando dice que sus palabras son eternas. ¿De cuáles palabras está hablando? De las que están delante de su trono, en el arca. Esas palabras son las originales, la que rige todo el universo. Entonces solo ambientamos un momento y ahora sí vamos a la segunda. Y nos vamos. Entonces, ¿nos interesa o no nos interesa el tema de todo lo que pueda ser relacionado al santuario? Nos interesa. ¿Nos compete a los cristianos? Sí. ¿Fue escrito para nosotros? También es un sí. Por esa razón, vamos a leer y vamos a sacar algo y vamos a unir algo del antiguo con el nuevo y así vamos a ir navegando porque es una sola. ¿Cuántos filos tiene la espada? La espada de Dios es de doble filo. Los dos testigos, los dos olivos, y hay muchas maneras de decir el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero los dos son uno solo. La unidad temática es lo mismo. Vamos entonces a disfrutar de, y si han puesto la segunda diapositiva, vieron que es un sacerdote delante de una fuente. Estamos en esa, ¿verdad? En la número 2. Bien, vamos a Éxodo 30. Y ahora sí vamos a entrar, ya que hemos establecido que es algo verdadero, apelando más que nada a su memoria, hermanos queridos, para agilizarlo. Vamos a ir a 30:17 de Éxodo. Y esto es muy, muy importante para los cristianos. Muchas iglesias hablan del perdón. Pocas iglesias, casi ninguna, habla de la obediencia real, la verdadera obediencia. Dice así, versículo 17 de Éxodo 30.
Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Éxodo 30, 18 estoy leyendo. Y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Qué familiar esa escena, ¿verdad? Manos y pies con aguas. ¿A qué les hace acordar? Me parece que ya saben. 30, 20. Cuando entren, este es el más importante, este es la base de todo. Observen la dinámica de este versículo y tiene que ver con nosotros hoy día. Aprovechemos este versículo. Dice así, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar, dos cosas diferentes, para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Hermanos queridos, importantísimo este versículo. ¿Cuántos pasos tiene? Uno hacia el santuario y otro hacia el altar. ¿Quiénes en teoría se tenían que lavar? Los sacerdotes. Ahora, hermanos queridos, no dice la Biblia, y la Biblia no puede ser quebrantada, que nosotros somos una nación santa. ¿Qué más dice? Reino de sacerdotes. ¿Dice o no dice, hermanos queridos? Dice, y lo dice en muchísimas partes. Cuando el Señor le hablaba a los judíos y le dice, ustedes me serán una nación, eso estamos hablando de Pedro, Nuevo Testamento, pero también lo dice muchas veces en el Antiguo, y les dice a Israel, que Israel era la iglesia de ese momento, y le dice, ustedes me serán una nación santa, un reino de sacerdotes. Dice las mismas palabras. Hermanos queridos, ¿qué es lo que está pidiendo Dios aquí? Que todos tengan podríamos decir, una consagración especial. Hermanos queridos, ¿a quién le gustan los dones espirituales? A ver, ¿a quién le gusta? Ya han leído mucho, ¿verdad? Y seguro que ya han predicado. Yo mismo he predicado muchas veces de dones. ¿Les gustan los dones, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Vieron que hay carteles que dicen tu ministerio? ¿Se acuerdan? De hecho, la escuela sabática ahora que dice mi misión, algo personal, ¿verdad? Que tengas que usar todo lo que Dios te da para llegar a otras personas. Ahora bien, este versículo que está acá le está hablando a los sacerdotes, y la iglesia sostiene claramente, con base en la Biblia, que todos participan de este ministerio sacerdotal. No quiere decir que seamos pastores, es otra la visión. Quiere decir que es este ministerio, como que el sumo sacerdote es Dios, es Jesús, digamos, y todos los demás tenemos como un ministerio de ayudar a las personas. Ahora bien, se entiende lo siguiente: todo aquel que sirve a Dios, en esto vamos a hacer dos diferencias, todo aquel que sirve a Dios dice que el que va a servir tiene que lavarse. El que va hacia el santuario tiene que lavarse. Son dos acciones distintas, pero ambos se lavan. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Ya estamos metiéndonos en el tema. Dice así. Puedo agrandarlo, así que puedo leer bien. Dice el atrio, o sea, la tierra. En este caso dice, todo el santuario dice, entra a la presencia de Dios con gratitud, Salmo 104. En el tema del altar, ¿qué dice? Experimenta arrepentimiento, confesión y perdón en el altar de sacrificio que representa la cruz. ¿Y qué dice del lavacro? De la fuente que le llaman, de la fuente de agua. ¿Se acuerda que tenía dos porciones? Tenía una arribita y otra. ¿La vieron? ¿Se acuerdan? La imagen. Bueno, acá también está bien hecho. O sea, no lo han hecho mal a la diapositiva. Dice, encuentra limpieza del pecado y una renovación diaria en la fuente.
¿Qué dice Tito 3:5? Hermanos queridos, ¿a qué simboliza cuando dice la cruz? Primero hablemos de dos cosas, así lo hacemos más sencillo. Si ponemos la diapositiva de siguiente, les muestro algo. ¿Quién es él? Dice, ¿qué desciende de arriba de él? ¿Qué momento es? El bautismo. ¿Se acuerdan que el Señor, porque nosotros somos a veces un poquito cerrados y no sabemos entender, somos un poquito predispuestos a ser muy cerrados? Entonces, el Señor Jesús desciende a las aguas. ¿Y qué le dice Juan? No, no. Tú me tienes que bautizar a mí. Y el Señor, que es ejemplo de todos nosotros, dice, deja así, porque así conviene a toda justicia. Y entonces yo muchos años que no entendía el tema, bueno, sí, quiere dar ejemplo, pero no sabía explicar por qué. Ahora bien, el bautismo no es solamente porque eso, cuando van hacia el altar y se produce ese primer lavamiento, cuando hay arrepentimiento, ¿qué dice la Biblia? Que el que creyere y fuere, ¿dice que creyere nada más o dice el que creyere y fuere bautizado? El que dice, le dice, te es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. El que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu. ¿El Señor sabía de lo que decía? ¿Ese mensaje era para el rabino judío o era para todos los cristianos de todas las épocas? ¿No mandó el Señor a que pasáramos por agua? ¿No dice que le enseñen todas las cosas que os he mandado y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿No está así escrito? ¿Tenemos que pasar por las aguas? Sí. Ahora bien, según lo que vimos en este texto, ¿por qué dice que tienen que sí o sí? No dice quizás sí, quizás no. Sí o sí pasen por agua. El altar y la persona, agua de por medio. El altar es el sacrificio, pero no puede haber, dice, que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué entonces el Señor Jesús dice, ahora cerramos el asunto? Dice, deja a Juan, porque así conviene. ¿El Señor se estaba arrepintiendo de algo? ¿La ceremonia de bautismo solamente es arrepentimiento? ¿Qué más es? Sí, y hay una palabra que empieza con C, es consagración, es comenzar el ministerio. Dicen que por eso el Señor es un ejemplo en todo. Él siempre fue perfecto, pero había una ley sabida donde, y aparte estaba la profecía. Una persona solo podía asumir un ministerio público, como enseñar en la parte religiosa, cuando tenía alrededor de 30 años. El Señor podía haber hecho este ministerio cuando tenía 12, cuando tenía 15, claro, pero esperó conforme a la profecía y conforme a las costumbres, todo ordenado. Cuando tuvo 30 años, pasó por las aguas. ¿Para confesarse? No, para consagrarse a la obra que iba a hacer. Ahora, por eso dice la Biblia que cuando tengas que hacer una obra, porque ellos iban al altar y trabajaban para Dios. Ponían el cordero, ayudaban. No todos hacían lo mismo, pero los sacerdotes estaban ahí haciendo las cosas. Para hacer cosas para Dios, ¿qué dice primero? Conságrate, manos limpias, y entonces trabaja para Dios. ¿Se ve claro el simbolismo? Y luego hay un segundo simbolismo. Bueno, vos estás trabajando para Dios, todos así estamos ahí en la calle, dando un estudio bíblico, y de repente nos vamos a la casa. Bueno, ¿qué hacemos? Oramos. ¿Qué hacemos a la mañana cuando despertamos? Leemos la Biblia. ¿A dónde estamos ingresando? Al santuario. Estamos ingresando a la presencia de Dios. Estamos conectándolos. Por supuesto, nosotros no vamos en persona.
Pero ¿se acuerda que dice que nosotros estamos sentados a través de Cristo? ¿En dónde? En los lugares celestiales. Tenemos acceso, dice, o sea, no estamos nosotros yendo en persona, pero dice que tenemos acceso y comunión, ¿verdad? Con allá, con el santuario, con el trono. Entonces, hermanos queridos, tenemos una segunda posibilidad, y es decir, también tengo yo que dirigirme al trono. ¿Y qué dice que hay que hacer con el agua cuando yo me dirijo hacia Dios? ¿Qué dice el versículo 20 acá? Cuando desde el altar hacia el santuario vayan, ¿qué hay que hacer? Lavarse con agua. Es importante. Bueno, vamos a, sin perder el hilo, vamos a hacer lo siguiente. Solo 2 palabras. En el Señor Jesús significa, en el Señor Jesús, o sea, en su ministerio significa, la primera parte, bautismo o consagración. Él va desde la tierra y pasa por el altar. Muere. Y luego, cuando se dirige, de repente estaba muerto. Vuelve a tomar vida. Y ahora tiene una nueva misión. Ahora que ya murió y se levantó, ¿qué dice la profecía? Que iba a ser tomado para Dios y para su trono, que iba a ingresar allá arriba en el cielo. Entonces tiene una nueva misión el Señor para pasar desde el altar. ¿Qué dice este versículo? Para pasar desde el altar hasta el santuario había que pasar por agua. Entonces, ¿cómo relacionamos la resurrección del Señor y la ascensión con el bautismo? Con el agua sería. Vamos a ir a Romanos 6. Vamos a ir a Romanos 6, hermanos queridos, rápidamente, Romanos 6. Y dice acá, esto le va a gustar, Romanos 6, 2 al 5. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué dice? Bautizados. Esa era la primera parte, ¿no? ¿Se acuerdan? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Ya estamos en el ejemplo de la muerte. Y seguimos hablando de bautismo, seguimos hablando de agua. Por eso es la escena y la parte del lavacro. Dice así, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Está hablando de nosotros y también habla del Señor Jesús. Son 2 cosas distintas que se relacionan. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos queridos, la resurrección, la ascensión, tenía que ver con el agua. El Señor Jesús se iba hacia su nueva función, asciende. Por eso digamos el agua esta simbólicamente, en Jesús significaba eso, la resurrección y la ascensión, e iba hacia su nueva función. ¿Y en nosotros qué significa? Ahí lo dice al final, lo dice en la última parte, súper claro. ¿Y qué dice? Para que nosotros andemos en vida nueva. Y hermanos queridos, eso es exactamente por lo cual vamos a poner la siguiente. Y esta me gusta mucho. Hay muchas. ¿Qué dice acá? La número 5. En este caso sería Jesús y después sería la siguiente, la número 5. ¿Qué dice? Purifícame con hisopo. ¿Se ve bien en las letras? Purifícame con hisopo y ¿qué más? Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos queridos, ¿sabes en qué lenguaje está hablando? ¿Para quién está hablando? ¿Para los judíos o para los cristianos? Para los dos. ¿Pero en qué lenguaje habla? En un lenguaje que todo adventista debería conocer, en un lenguaje ceremonial del santuario. El hisopo era algo que tenía que ver con la sangre, que la sangre te alcanzara y quedarás limpio, limpio y consagrado. Eso significaba. Por eso asperjaban también
¿qué hacían? Asperjaban el santuario e inauguraban el santuario para el servicio de Dios. A la persona también la asperjaban, ¿para qué? Para consagrarlo para el servicio de Dios. El Señor Jesús fue también, y también el santuario de arriba, con su sangre, se inauguró allá arriba. Hay muchísimas evidencias en Daniel, en Hebreos, en Apocalipsis 4, 5, está claramente el tema de la inauguración del santuario. Ahora bien, ese no es nuestro tema, pero ¿de dónde quería llegar yo? Estamos hablando acá de un lenguaje ceremonial. ¿Es un lenguaje para los que están dedicados en el Antiguo Testamento o es un lenguaje para los que están dedicados también en el Nuevo? Dice, límpiame. De hecho, lo quiero volver a leer, porque cuando dice límpiame, no solamente es con la sangre, sino también con ¿qué? Con el agua. Hermanos queridos, ¿a quién simboliza el agua? Quiero ver un par de ideas. A ver, ¿a quién simboliza el agua? La acción de quién es quien lava, quien limpia, quien purifica. Dios Padre está sentado en el trono. Jesús está delante. Entonces, ¿de quién es la acción de purificar, de limpiar, de lavar? ¿Quién es el que transmite el amor a los corazones? La tercera persona de la divinidad. ¿Se acuerdan? Por eso es cuando dice, y esta escena, ¿cómo la ven ustedes? El hombre está triste, está desgarrado. ¿Hemos estado así, hermanos queridos? ¿Hemos estado así? Hemos estado así. ¿Y por qué no estamos así ahora? ¿Por qué hay paz en el corazón? Tenemos muchos problemas. Podríamos hablar todo un día de problemas. Pero ¿por qué estamos hoy así, de repente contentos, abstraídos de todas las cosas? ¿Por qué estamos atendiendo la predicación de la palabra? ¿Qué hay de diferente en nosotros? ¿Seguimos estando así? ¿O ya Dios nos ha tomado de la mano y nos ha levantado y nos ha dado un poquito de esperanza? ¿Verdad que sí? Y cada vez que cometemos un error, ¿qué sentimos en el corazón? Un dolor porque le fallamos a Dios. ¿Nos podemos inclinar de nuevo? Sí. ¿Y podemos volver a ser perdonados? Sí. Ese es cada vez que nos dirigimos a Dios, no tenemos que dirigirnos sucios, no tenemos que dirigirnos como estamos. Si tenemos algún error, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice ahí? Límpiame, purifícame con hisopo, tu sangre sea sobre mí. Es el lenguaje del santuario. Literalmente es un lenguaje de la acción de Jesús en el santuario. Y dice, lávame y seré limpio. De hecho, hermanos queridos, vamos a seguir acá y vamos a ver algo bonito. Ya estamos limpios. ¿Saben qué significa la limpieza? Santidad. Significa consagración. Por ejemplo, vamos a tomar el tema del agua con un ejemplo muy conocido y ahí pasamos la siguiente para dar ejemplos. Cuando los discípulos estaban por hacer la última cena y estaban todos muy cómodos, ¿el Señor qué hizo? Agarró, se sujetó, se ciñó, agarró una toallita y un recipiente para agua, ¿y qué comenzó a hacer? ¿Qué estaba en contacto con las manos? ¿Qué digo con el agua? Las manos en la ceremonia. ¿Qué se mojaba? Las manos y los pies. ¿No dice el versículo que leímos allá en el lavacro que el agua tenía que en dónde? Lavarse las manos y los pies. ¿Se acuerdan claramente que dice manos y pies? Y entonces yo digo, bueno, yo hice la ceremonia con mi hermano en la Santa Cena. Y yo, ¿qué me mojé simbólicamente? Es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué me mojé? Porque yo le lavo los pies. ¿Qué me mojé yo? ¿Y la ceremonia termina ahí? Hay una vuelta. Ahora el hermano me dice que yo me siente.
y ya me siento totalmente indigno que mi hermano se incline a hacer eso. Yo digo, no, quisiera que no, pero es como el Señor dice, deja para que se haga toda justicia, porque es importante esa ceremonia para la persona, para mí y para él. Y ahora, ¿qué se moja con agua? Mis pies, manos y pies. Y el Señor en las mismas acciones dijo algo muy importante, ustedes están limpios. Al que está limpio, solo le hace falta lavarse la mano en los pies. Quiere decir, ustedes no viven en pecado, pero cuando yerran, piden perdón. Ustedes no son toda una cosa sucia, están consagrados, pero cuando erramos, hacemos como la persona que estaba en la foto, nos inclinamos, pedimos perdón y volvemos otra vez a estar limpios. Eso significa, es la acción de Dios de volvernos a dejar 0 kilómetros, como dicen. ¿Sí? En ningún momento la Biblia habla de que nosotros vivimos una vida desordenada. Pero Dios nos dio ejemplo primero. Y ahora sigamos con este texto. El texto dice así, levanten, ¿qué dice? Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Hermanos queridos, qué gozo que tengo. Yo quiero que lo leamos de vuelta en voz alta. Vamos de nuevo. Levanten. Hermanos queridos, esto es terrible, es conmocionante. Le está diciendo a la iglesia cristiana del siglo XXI, levanten sus manos hacia el santuario. ¿Cómo podemos levantar las manos si no creemos? No dice, levanten las manos a Jesús solamente. O no dice cosas como dar gracias inespecífico. O oren. O cuando la Biblia dice levantar las manos significa ofrecer y a la vez orar. Pero ¿qué dice? Dice clarísimo, levanten las manos hacia el santuario. Nunca dejó de haber un santuario, porque cuando se estaba destruyendo aquí, estaba allá el original, en plena vigencia. ¿Alguna vez cesó de estar? No, siempre. Es más, ¿se acuerdan cuando Salomón, para que cerremos el asunto, ¿se acuerdan que cuando Salomón decía, estamos inaugurando y hablaba del santuario acá, el que tenías a la vista? Dice que cuando oremos acá, tú oirás, es de las manos levantadas, justamente la oración del oír. Dice, tú oirás desde los cielos. ¿A dónde se estaba refiriendo? Al trono de Dios, al original. Por eso hoy, cuando leemos este versículo, ¿lo podemos leer o no? ¿Qué dice? Levantemos las manos hacia... No es judío, hermanos queridos, no es del pasado. Eso es de hoy. Levantemos las manos. ¿Quién está allí? El Señor Jesús, Dios Padre. Están esperando nuestras oraciones. Por eso es que el pueblo tiene que estar así como en oración. Yo les leo solamente uno que ustedes lo conocen porque creo que hicieron seminario de Apocalipsis acá muchas veces, ¿no? ¿Acá? ¿No? Sí, me parece que sí. 8:3 dice así. Otro ángel vino entonces hablando del altar del incienso, el original allá en el cielo, Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hermanos queridos, qué bello. ¿A dónde llega hoy en el siglo XXI nuestras oraciones? ¿Llega solamente al cielo? ¿O como dice este versículo, qué dice? ¿Que alcemos las manos hacia dónde? Estás diciendo lo mismo que Apocalipsis, hermano querido. Aquel versículo no era para los judíos y este versículo es para nosotros. Los dos son para nosotros. El antiguo y el nuevo tienen el mismo mensaje. Y luego dice, este me gusta, sigamos al siguiente, esa es la penúltima diapositiva. 141.2, ¿qué dice? En el siguiente. Suba como el incienso. ¿Acabamos de leer eso recién en Apocalipsis o no?
No dice que delante del trono suben las oraciones de los santos y es como el incienso agradable delante de Dios. Es para el siglo XXI, no para el pasado. ¿Y qué dice este texto que aparentemente es del pasado? Porque es del Antiguo Testamento, pero es aplicable para nosotros. Suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Qué más dice? El don de mis manos. ¿Cómo qué? Hermanos queridos, ¿qué lenguaje es ese? Ofrenda de la tarde, sacrificio de la tarde. Es un lenguaje del santuario. Porque eso significaba a la mañana y a la tarde se ofrecía 2 veces por día y el sábado se ofrecía 2 veces, doble. Se ofrecía 2 veces por día corderitos por todo el pueblo, para aquel que estuviera lastimado, que no pudiera venir, que no por algún problema no pudiera acceder. Siempre había un corderito para esa persona que quizás estaba enfermito, paralítico, no lo sé. Siempre había ardiendo delante del trono algo en favor del pecador. A eso le llama Daniel el continuo, el sacrificio que siempre está presente. El Señor allá arriba dice que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Todo el tiempo el Señor Jesús con su sangre está intercediendo por nosotros. Por eso este lenguaje dice así, haciendo referencia al continuo, a la mañana y a la tarde había corderitos para todo aquel que no pudiera, para todos. La iglesia, en simbolismo, se ofrecía para todos. Entonces dice, hablando del sacrificio del Señor Jesús, en un lenguaje, digamos, del santuario, dice, como el sacrificio de la tarde, suba mi oración. ¿Vieron qué bello que es? Y es para el siglo XXI. Y sería mucho más bello, hermanos queridos, si esto ustedes lo agarran en muchas versiones. Se quedarían con los ojitos así. En vez de leer en una sola versión, si la leen en 3, 4, 5 versiones, quedarían maravillados de la riqueza de lo que se puede entender. Y cerramos entonces con el último versículo. ¿Qué dice? Dice, escucha, oh Señor, la voz de mi humilde súplica. Es cuando tenemos dolor. Cuando estoy orando a ti. Cuando extiendo en alto mis manos hacia tu santo templo. Hacia el santuario. Literalmente, en otras versiones dice el santuario también. Hermanos queridos, ¿hacia dónde extendemos las manos? ¿Hacia dónde oramos? ¿Es necesario que tengamos vergüenza ante Dios? No. ¿El Señor nos ama? ¿Quiere que nosotros estemos todo el día postrados y llorosos? No. Entonces, ¿qué proveyó el Señor? El perdón. Él dice, vive una vida consagrada sirviéndome. Y cuando falles, ¿qué promete el Señor? Limpieza y perdón. Cuando nos limpia, por eso pedimos perdón y luego podemos estar cómodos en la presencia de Dios. Por eso la primera cosa que tenemos que hacer cuando oramos, ¿qué es? Pedir perdón. El Señor está con los brazos listos para perdonarnos. Si nos desviamos un poquito del camino, pedimos perdón. Pero ¿hacia dónde pedimos perdón, hermano? Que nos quede esto en la memoria. ¿Qué dice ahí? Hacia tu santo templo. ¿Qué les parecieron estos versículos, hermanos queridos? Preciosos, ¿verdad? Uno diría, eso está ahí, y estos son apenas algunos de los que tuve que escoger de todos los que hay. Son muchísimos más. Está diciendo literalmente, la Biblia entera reconoce que hay un santuario y que nuestras oraciones van hacia allí, que el Señor las recibe con alegría, que el Señor nos mira con favor. Si estamos limpios y perdonados, ¿tenemos que tener temor al juicio? ¿Tenemos que tener miedo de perdernos? No. ¿Por qué escribió todas estas palabras el Señor? Para que vayamos con confianza hacia el trono y sepamos que Dios, aún en la santidad tan inmensa en la que vive, Él puede aceptarnos si pedimos perdón. Él puede cubrir nuestros pecados con la sangre de Jesús y podemos estar limpios delante de Dios, tranquilos, sabiendo que si nos morimos, el Señor un día nos va a venir a buscar y nuestros nombres van a estar allí. No hay que tener
miedo al juicio. Hay que tener miedo de no orar. Hay que tener miedo de no pasar por la fuente, por la acción del Espíritu que nos purifica. Que el Señor les bendiga.